Buenas tardes, somos el grupo número uno, conformado por Estrella Bonifaz, Andrea Torres, Farid Urquiza y Eduardo Cabero, quien habla. La pregunta número uno nos pide explicar cómo se implementó el handle de usuario y qué función cumple la librería Slack dentro del modelo. Si vamos al código, eh, la implementación del handle de usuario empieza por aquí. Eh, dentro de, dentro de la función create account. ¿No? Primero guardamos el resultado del parámetro, del parámetro handle que que va a recibir, la función Slack va a recibir este parámetro. Eh, Luego preguntamos si el handle existe. Si es que existe ya en la base de datos, nos va a presentar el error diciendo que el nombre de usuario no está disponible. Y si no existe, corresponde a guardar el handle del usuario junto con los demás datos y nos da respuesta de registro creado correctamente. Ahora, ¿qué es la función Slack y qué función cumple, ¿no? Eh, el nombre de usuario, o mejor dicho, el Slack es para más o menos presentar al nombre de usuario de manera más amigable en la URL, ¿no? Por ejemplo, si vemos acá, en este ejemplo, ¿no? El handle, el usuario, ¿no? Se va a llamar, ¿no? Juan Pérez, con espacio y con tilde. Entonces, si lo registramos, el registro fue creado correctamente, ¿no? Porque nuestra base de datos está vacía en este caso. Pero si vamos eh, a la base de datos, vemos que el handle tiene eh, el nombre de usuario del handle está escrito en minúsculas, en este caso sin espacio y eh, sin caracteres especiales, ¿no? Entonces, esa es la función que cumple el handle, vale decir, que sea amigable para escribir dentro de la URL. En el caso en el caso de nuestra función devtree, sería algo así como devtree.com barra Juan Pérez, todo junto y en minúscula. Eso sería todo. Doy paso a mi compañera. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy día les voy a responder la pregunta número 2, la cual indica mostrar cómo se aplicaron las validaciones usando Express Validator, indicar cómo se personalizan los mensajes de error y cómo se manejan los campos vacíos. En primer lugar, en nuestra terminal tenemos que descargar el npm y Express Validator. Después nos vamos a ir al router y vamos a importar. Vamos a colocar import body.expressValidator. Esto lo que le va a permitir al body es poder validar el de request body. Después vamos a ir a notificación y a registro. Aquí las validaciones van a ser el body, el handle, el name, email y password. En el caso de handle y name vamos a colocar que estas dos no pueden estar vacías y cada una va a tener un mensaje. Cuando que este va a ser el handle no puede ir vacío y en el caso del name el nombre no puede ir vacío. Para el email hemos colocado como el ismail
Por ende, si este email no va a ser válido, el mensaje va a ser email no válido. ¿Y a qué se refiere esto? Es que si no tiene la arroba, pues no se va a poder continuar y no lo van a contar como un email. Para el password hemos colocado que el mínimo de caracteres que debe haber en un password tiene que ser número 8. Este número lo podemos cambiar a menor o mayor. Y el caso del mensaje es que cuando este no sea válido, el password es muy corto. Por favor, colocar un mínimo de 8 caracteres. Ahora, para que esto pueda ser válido, tenemos que ir a users y crear el atributo handle, donde debemos colocar que tiene que ser de un tipo string, va a ser requerido, todo tiene que ser con las letras minúsculas y tiene que ser un carácter único. Para eso también le vamos a tener que agregar en el interfase. Ahora, para poder personalizar y validar los errores, vamos a ir al index y aquí tenemos una función que es validar el resultado, el cual tiene el objeto request. En el caso de que estas validaciones sean correctas, o sea, aquí if si son diferentes, vamos a decir que va a retornar un mensaje de error y para poder personalizar le hemos colocado que el status.400. Este estatus les podemos cambiar de número, por ejemplo, acá en el user hemos colocado que el estatus va a ser 459. En este caso aquí puede ver que yo he tratado de registrar el mismo usuario, puede ser acá usuario ya registrado, y me dará el error de 459. Asimismo, como sale acá error usuario ya registrado, hemos colocado que acá en la constante error, nuevo error, va a tener el mensaje que es este. Para que sea diferente, en el handle hemos colocado 429, que es el estado, y el handle ya está en uso. Así podemos cambiar y colocar unos nuevos. Por ejemplo, acá yo quiero cambiar que ahora sea 439. Para esto ya está corriendo la terminal. Le doy a aceptar. Y vamos a esperar un rato para que me salga el error con el nuevo dígito que hemos colocado. Como ven, error 439. Hola, mi nombre es Estrella y hoy les voy a responder la pregunta 3, la cual es ¿qué es un middleware en Express y cómo se implementó en el proyecto? Bueno, un middleware en Express es una función que se ejecuta antes de que una ruta llegue a su controlador. Eh, Sirve también para procesar o validar los datos, manejar los errores y proteger rutas, entre otras tareas. En este proyecto se implementó un middleware llamado Standard Input Errors, que verifica si los datos enviados de formulario son válidos antes de crear un usuario o iniciar sesión. Nosotros, como podemos ver, creamos una carpeta llamada middleware, también un archivo llamado validation tier, en el que creamos un middleware llamado handler input errors, como podemos ver aquí en esta parte. ¿Okay? Eso creamos, el cual también le aplicamos una root registro, que podemos ver en el router 10, en el cual aplicamos en la ruta de registro que, como podemos ver, se encuentra el handle, el name, el email, el password. Así, si hay errores en los campos, el middleware detendrá la ejecución y nos devolverá un mensaje de error. Ok, ahora voy a responder la pregunta 4, la cual es ¿cómo se verifica en el servidor que los campos de formulario sean válidos antes de crear una cosa? El servidor usa la librería de Validator junto con el middleware handle input errors para comprobar que los campos enviados cumplan con las condiciones requeridas, es decir, que sean correctos. Por ejemplo, el handle y el name no pueden ir vacíos, sí o sí tiene que tener un campo, un nombre, ya. El email tiene que ser válido y la contraseña tiene que ser de mínimo 8 caracteres. De otra forma, puede conseguir un error. Si alguna validación falla, el middleware responde con un error y un mensaje explicando cuál de los campos está mal. Ahora vamos a verificar en el Postman, ese que anteriormente ya vimos. Por ejemplo, acá tenemos uno que se llama Ale, con el nombre Ale y su email y su password. Este ya existe, por lo cual cuando yo le envíe debería salirme un error.
Y acá, como podemos ver, sí me lo mandas. Dice, el usuario ya está registrado y dice 409 conflict. Eso quiere decir que ya existe y que ya no puede ser registrado nuevamente. Ahora vamos a crear otro llamado Adrián. Y acá le ponemos igualmente, acá igual. La cosa es que todos son diferentes. Pues de otra forma va a mandar error. Le enviamos y ahí como podemos ver ya se registró correctamente y acá nos sale el 201 creado. Y acá, aquí abajo, podemos ver que dice desde Validation Tiers, es decir, todo está corriendo perfectamente, y acá como ven ya está. Y en el esto, a la hora de refrescarlo, nos va a salir los nuevos campos que hemos implementado. Aquí está, estos dos últimos. Y eso es todo, muchas gracias. Buenas tardes, hoy día le voy a responder la pregunta número 5, la cual es: explica paso a paso cómo se realiza la autentificación de usuarios en el backend, muestra cómo se comprueba si el usuario existe y cómo se valida el password con Bytecrypt. En primer lugar tenemos que descargar el Bytecrypt, solo vamos a colocar aquí en la terminal npm y Bytecrypt. Después de esto tenemos que colocar el npm y //save /dev types /bytecrypt. Le descargamos las librerías para poder usar el Bytecrypt. En caso de Mac, para poder hacer este paso tenemos que colocar el bytecrypt.js para que este pueda funcionar, si no, no lo permite. Ahora, ¿qué es el Bytecrypt? El Bytecrypt es una función de hash criptográfica diseñada para el cifrado y almacenamiento seguro de contraseñas en el backend y en otras palabras protege las contraseñas transformándolas en hashes ilegibles. Entonces, al momento de descargar, de guardar los datos a la base de datos, estos van a salir encriptados, no me va a salir la contraseña que el usuario colocó. Bueno, ahora, después de instalar todas las librerías, instalar el Bytecrypt en nuestro terminal, tenemos que ir al código. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en el out es importar el Bytecrypt y luego vamos a colocar el export con hash password es igual al async con el password, que es un string. Vamos a colocar la constante salt, luego await bytecrypt y .gensalt 10. El gensalt es el número de rondas que hay. Luego vamos a retornar await bytecrypt.hash password /salt. Las rondas son las veces que se aplica el algoritmo en el hash. Asimismo, el salt es la cadena de caracteres aleatorias que se agregan en el password antes de hashearlo. Por ejemplo, si dos personas tienen la misma contraseña, por ejemplo Pepito y María tienen del 1, 2, 3, 4, 5, 6, al momento del hasheo ambas contraseñas van a tener códigos diferentes. Luego, vamos a crear una función para poder corroborar el password. Vamos a colocar el export con check password es igual a la sin enter password, que va a ser una string, y el hash también va a ser una string. Y esto lo que vamos a hacer es retornar el await con bytecrypt compare enter password hash, que es comparar el password ingresado con el hash almacenado. Eso nos va a permitir poder hacer el login más adelante. Ahora, ya, nos vamos al index. Aquí anteriormente hemos colocado un let error que nos va a permitir manejar estos errores. Ahora, para poder agregar los datos en la instancia user y evitar que haya espacios usuarios duplicados, tenemos que colocar una constante que va a ser el email con el password y va a tener el request party, y esto va a tener una constancia de si el usuario existe con await user find by email. El find by lo que nos va a permitir es buscar los datos dentro de la base de datos por el email. Y bueno, el find by es como el where en la base de datos relacionadas. Ahora vamos a colocar si el usuario existe. Vamos a ver una constancia de error que nos va a decir que este usuario ya está registrado y nos va a retornar un error que lo hemos
hemos querido que sea personalizado para que sea el error 439 que nos va a dar el mensaje error que acabamos de decir justo anteriormente. Ahora vamos a utilizar el handle, que es lo que hemos estado también hablando. Y el handle lo vamos a convertir a un slash, que es para evitar los espacios y caracteres especiales en el user. Vamos a colocar con la constante handle, con el slash que va a requerir, va a tener request el del body con el handle, es un slash y unas comillas. Le vamos a colocar otra constante si es que este handle ya existe. Y vamos a tener que colocar, buscar este handle en la base de datos, como también lo hemos hecho antes. Ahora, en el caso de que este handle sí existe, va a haber un error donde indique que este handle ya está siendo utilizado, y este error va a ser 420. Después tenemos que crear una instancia del modelo user con la base de datos de request vary. Va a ser el const user igual new user request vary. Vamos a tener el user.password await hash password. Lo que va a hacer es hashear la contraseña antes de guardar a la base de datos, como también lo habíamos explicado anteriormente. Y luego vamos a tener que el user handle es igual al handle. Ahora tenemos que guardar el usuario en la base de datos y vamos a utilizar el await.user.save, y nos va a dar una respuesta satisfactoria que va a ser con la personalización del 201. Ahora, para poder hacer el login, vamos a crear una constante que va a ser login, que vamos a tener un request response. Vamos a hacer lo mismo del manejo de error que hemos colocado anteriormente. Vamos a tener nuestra constante de email password y otra que va a ser en buscar en la base de datos igual el usuario por el email. En el caso de que el user sea diferente, nos va a dar como un usuario incorrecto. Y con la contraseña vamos a colocar en la constante, si esta contraseña es correcta, va a chequear el password con el user.password que hemos tenido. En el caso de que esta sea incorrecta, nos va a dar un error que hemos colocado, el password es incorrecto como mensaje. Y en caso de que esto sí es correcto, nos va a dar que la autenticación está correcta. Ahora vamos a probar los datos que tenemos. Yo ya tengo este dato que es con el handle de Lucas con 2 S. El nombre es Lucas y el email está ahí con una contraseña que es del 1 al 8. Hay que acordarnos que hemos colocado que el mínimo de contraseña tiene que ser de 8 dígitos. Vamos a dar a enviarlo y como dice, este usuario ya está registrado y tenemos el error 439. Para en el caso de que quiera agregar un nuevo usuario, vamos a colocar acá Lisa con el nombre que va a ser Melissa. El nombre de correo va a ser igual Lisa y acá vamos a cambiar 2 números. Un número primero para que salga el error, que acá dice que la contraseña es muy corta, entonces voy a agregar acá otro número. Y ahora sí me dice que este registro ha sido exitoso, created. Y lo vamos a buscar acá en nuestra base de datos. Como puede ver aquí, la contraseña, si bien acá le he colocado que es un número al 1 al 8, aquí me va a salir encriptado. Entonces hemos logrado satisfactoriamente proteger el dato de nuestro usuario. Gracias. La pregunta 6 dice, ¿cuál es la diferencia entre un middleware global y a nivel de ruta? Bueno, los middleware globales, bueno, tiene que ver con el alcance, ¿no? Tiene las funciones del middleware en la aplicación. Por lo tanto, un middleware global tiene alcance global, es decir, que eh, tiene alcance dentro de toda la aplicación. Un ejemplo es eh, app.use express JSON, ¿no? El express.json indica a la aplicación que todas las respuestas de los endpoints
van a ser JSON. Otro ejemplo de middleware global es el app.use, app.use barra router, ¿no? Esto indica que a partir de la barra, es decir, a partir de la ruta por defecto de nuestra aplicación, se va a aplicar eh, los, las rutas que están comprendidas dentro de nuestro router, ¿no? De nuestro router.js. Eh, entonces, ¿cuál sería un ejemplo de un middleware a nivel de ruta? Eh, lo siguiente, ¿no? Eh, en este, en este router.post, el middleware sería las funciones que empiezan con body, antes de el create account. Entonces, las funciones que empiezan con body son funciones de validación. Estas validaciones solamente tienen el alcance de este endpoint, es decir, de out barra register. Entonces, igual, en el caso de acá, de barra out barra login, estas dos validaciones van a tener solamente el alcance de este endpoint out login, ¿no? Eso sería todo con respecto a la pregunta 6. Ahora doy paso a mi compañero. La explicación de cómo se instaló y configuró el Tailwind CSS en el proyecto React. Tenemos lo siguiente. Primero que nada hay que hacer la instalación de lo que es la librería de Tailwind, que es con el siguiente comando, npm install-d Tailwind CSS-3, que será la versión del software del Tailwind que se usará, pod CSS auto prefixer. Y ya con esto, tanto en la carpeta de new model como en el package JSON, se va a estar instalando todas las dependencias del Tailwind. A continuación también tenemos que instalar el siguiente comando, o ejecutar, mejor dicho, el siguiente comando, que sería npx Tailwind CSS -p. Este comando a lo que ayuda es para inicializar el Tailwind dentro del proyecto y a la vez crea dos archivos de forma automática, la cual es el tailwind.config.js, que básicamente es el archivo de configuración principal del Tailwind, que es donde se define cómo se va a comportar y se va a personalizar Tailwind dentro del proyecto. Por ejemplo, acá definimos en la parte de content qué archivos del proyecto usarán lo que es la librería del Tailwind. Ponemos acá, como vemos, tenemos el index.html, que es lo que el usuario va a visualizar, y toda la carpeta CRS, que es todo esto. Y también en la parte del archivo pods.css.config.js, que básicamente sirve para indicar qué plugins va a usar para procesar el Tailwind. Con estos componentes ya se podría llevar a cabo todo lo que tiene que ser el uso del Tailwind. Y por último, también en la carpeta de index.css definimos lo siguiente, el arroba Tailwind base, que básicamente inserta los estilos base del Tailwind. Tenemos también lo que es el arroba Tailwind components, que es para cargar todos los componentes prediseñados del Tailwind. Y tenemos arroba Tailwind utilities, que es para importar todas las clases utilitarias. Esto básicamente es para inyectar las capas principales del estilo de Tailwind, por así decirlo. Y ya en el main.tsx, que es el componente principal, lo importamos en el .index.css.
usar la carpeta de acá. Y acá lo usamos, ¿no? Como pueden ver por acá, en el login view.tsx, class name, y utilizamos lo que es una clase de Tailwind que hace que el texto se vea centrado. Continuando con la pregunta 8, que es la muestra de cómo se configuraron las rutas en Real Router y cómo se navega entre las páginas, tenemos lo siguiente. Hay que ejecutar, mejor dicho, el siguiente comando, que es npm y real-router-doom. Lo que hace es instalar la librería de Real Router Doom, que es la cual nos estaría permitiendo configurar las rutas y la navegación entre diferentes páginas dentro de una misma aplicación, como en este caso, sin la necesidad de estar recargando la página. Gracias a esta librería podemos usarlo acá en este archivo llamado router.tsx, como pueden ver por acá. En la parte de importaciones, estamos importando los siguientes componentes, que es el browser router, que es para controlar el historial de navegación, el routes, que es para agrupar todas las rutas de la app, y el route, que es para definir cada página que se va a mostrar al cliente. Todo eso desde la librería de Real Router 2. Lo siguiente que tenemos por acá es el componente principal, es todo esto de acá, que es en donde se estará definiendo todo lo que se va a mostrar, toda la parte de las rutas. Primero que nada es el browser router, que es el marco de toda la navegación. Es en donde se va a definir todas las rutas que se debe mostrar según la URL. Por ejemplo, acá como pueden ver, en la parte de route tenemos out-login, la cual va a mostrar la pestaña de login view, que es la que tenemos por acá. Y de igual manera, si ingresamos al out register, pasaremos al login view, que es básicamente lo mismo. Y todo esto gracias a la librería de Real Router 2.